Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, en el cual abordaremos la vida del fascinante gran rey persa, Jerjes I o Jerjes el Grande. Quédate hasta el final del video y acompáñame en esta fabulosa historia. Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande, fue un rey que gobernó durante los años 486 al 465 en el antiguo imperio persa. Es considerado por muchos como uno de los reyes más poderosos y ambiciosos de ese antiguo imperio. Pero ¿quién fue este poderoso rey? Nacido en el año 519 a.C., probablemente en la ciudad de Persépolis, que era la ciudad capital de ese imperio persa, hijo de Darío I y de Atosha. Atosha era hija de Ciro II, que fue el fundador y primer emperador de la dinastía aqueménida del imperio persa. Pero ¿cómo ascendió al poder este gran rey y cuál fue su principal objetivo? Jerjes I, como cualquier rey, subió al poder posteriormente a la muerte de su padre Darío I por causas naturales. Es así que a los 35 años se convierte en el cuarto rey de la dinastía aqueménida. ¿Cuál era el principal objetivo que tenía Jerjes una vez se posesionó como rey del imperio persa? Pues ese objetivo principal consistía en consolidar su poder y expandir el imperio. Esto teniendo de presente pues todo aquello que había hecho su padre Darío I y también el legado que había dejado Ciro II, que era su suegro y el primer emperador de todo el imperio persa. Pero ¿cómo era este personaje en su papel real de gran rey del imperio persa? Según las informaciones disponibles de la época, Jerjes I estaba más dotado de la capacidad de disfrutar de las mieles de ese reinado que de trabajar para la administración del mismo. Es decir, era un tipo un poco más entregado a los placeres de la vida, al disfrute de todas las mieles que le producía el reinado de Jerjes I durante el imperio persa, que a la administración del mismo. Esto es algo pues que es totalmente contrario a lo que era su padre Darío I, quien sí estaba pues precisamente comprometido en pleno con lo que era pues la administración del imperio que él estaba gobernando en su momento y que heredó Jerjes. Pero a pesar de eso, Jerjes fue el monarca más grande del imperio persa en su momento. Esto fácilmente es detallable y decantable teniendo en cuenta precisamente las inscripciones antiguas halladas en la ciudad de Persépolis y Susa, que textualmente dice, me permito leer: yo, Jerjes el gran rey, el rey de reyes, el rey de los pueblos en los que viven todo tipo de gentes, el rey de esta tierra grande e inmensa, el hijo del rey Darío, un aqueménida. Esto demostraba precisamente todo ese poder que tuvo y que transmitió Jerjes I durante su reinado como rey máximo del imperio persa. Este poder que consolidó precisamente Jerjes I pues no fue tan sencillo, no fue que llegó al poder y ya se volvió rey y consolidó su poder, porque entre el año 485 y 484 a.C. pues tuvo que sofocar una rebelión que se presentó en Egipto en ese momento. Y tras esa rebelión se presentaron otras. Se destaca precisamente en los hechos históricos la que se presentó en Babilonia, en el cual inclusive mataron al gobernador persa de ese territorio, y pues obviamente Jerjes, con todo ese poderío, tomó una represalia bastante fuerte contra el pueblo babilonio. Ordenó destruir la muralla de la ciudad y, no contento con eso, ordenó también destruir el Esaglia, que era precisamente el templo de dios Marduk, que era el dios de los babilonios, y este tenía una estatua de oro a la cual también mandó a fundir y desaparecer para que los babilonios pues ya no tuvieran a quien orarle, o por lo menos no esa figura de oro que tenían tradicionalmente para poder hacer sus cuestiones religiosas. La situación de inestabilidad pues precisamente de los territorios persas persistió hasta el año 482 a.C. Es en ese momento histórico cuando Jerjes I ya logra consolidar su poder y estabilizar todo ese imperio persa tal como lo había hecho su padre en años atrás. Aprovecha ese momento también para iniciar una campaña a gran escala contra Grecia. Esto teniendo en cuenta pues que este territorio le había sido esquivo al imperio persa, y también utilizar esa gran campaña como venganza tras ese revés que había recibido el imperio persa en el año 490 en la batalla de Maratón, donde pues los griegos habían resultado victoriosos y le habían dado precisamente al imperio persa, porque estaba en cabeza de otro rey, no en cabeza de Jerjes, una gran lección y que les dio una derrota bastante contundente en su momento. Esta gran campaña histórica contra Grecia se conoce como la Segunda Guerra Médica. Según los historiadores antiguos como Heródoto, Jerjes movilizó un contingente de aproximadamente 1.700.000 hombres.
Historiadores más modernos pues son un poco escépticos en ese monto de soldados y lo disminuyen a unos 250.000, lo que aún así sigue siendo bastante impresionante para la época. Con estos contingentes pues Jerjes se moviliza a Europa, se dirige hacia las Termópilas, donde se da la famosa batalla de las Termópilas, y se enfrentaron en ese momento histórico Jerjes con su gran poderío militar contra el rey Leónidas de Esparta y sus 300 soldados. En esa batalla precisamente pues fallecen y vencen a los 300 soldados de Leónidas, que pelearon valientemente, y posteriormente pues el imperio persa se impone y ya pues se acerca a lo que es Tebas y también ocupa Atenas, en la cual pues fue saqueada y quemada en su momento histórico, teniendo de presente pues esa victoria que tuvo en su momento Jerjes sobre Grecia. Este triunfo no sería eterno para Jerjes I, teniendo en cuenta pues que recibió un fuerte golpe imprevisto en el año 480 a.C. Esto teniendo en cuenta que su flota de invasión, que eran principalmente naves fenicias, fueron emboscadas por el astuto Temístocles en las costas de Salamina. Es allí donde se configura precisamente ese gran golpe que se dio por parte de los griegos y que fue una gran victoria para ellos en esa costa de Salamina contra las naves fenicias y que representaban precisamente al imperio persa, esa batalla naval de Salamina. Esta dura derrota forzó a Jerjes a retirarse de Grecia e irse para Asia, dejando todos los asuntos concernientes a Grecia a su general Mardonio. Con lo que no contaba precisamente Jerjes es que pues los griegos se iban a unir, iban a realizar una coalición bastante fuerte, y en el verano siguiente se enfrentarían precisamente a ese imperio persa. En esa batalla, la batalla de Platea, fallece el general Mardonio. Esto pues favorece a los griegos e inclina la balanza a su favor, y es así que en esa batalla se da nuevamente la derrota del gran imperio persa, es decir, todos los soldados y ese poderío militar del gran rey persa es vencida. Debido a esta dura derrota, Jerjes I pues perdió el interés en la causa griega, teniendo en cuenta también pues que los botines de guerra que ganaría no compensaría de ninguna forma el gasto extraordinario que conllevaba precisamente llevar la guerra a Grecia. Es así entonces que Jerjes se dedica más a cuestiones internas del imperio. Realiza pues reformas administrativas, reformas económicas, hace una notable actividad de construcción en todo ese reino. Termina precisamente el palacio de Apadana de su padre Darío, entre otras construcciones. Pese a ese poderío de Jerjes I como rey del imperio persa, su reinado estuvo marcado por la conspiración y la intriga, por lo que el día 4 de agosto del año 465 a.C., Jerjes I o Jerjes el Grande, el gran rey del imperio persa, es asesinado por un guardia de su esfera personal, de nombre Atabano, lo que pone fin a la era de Jerjes I como rey del imperio persa. Pese pues a las cosas negativas de Jerjes I y su reinado, es de resaltar que muy a pesar de la derrota en Grecia, muy a pesar precisamente de esa intriga y la conspiración, Jerjes I dejó una huella imborrable en el imperio persa. El reinado de Jerjes I fue testigo del legado arquitectónico y cultural que dejó el imperio persa en cabeza de Jerjes I, y que su figura como tal ha sido símbolo durante siglos de poder y ambición. Bueno, mis queridos historiadores, hemos llegado al final de este emocionante video, de esta figura importante para la historia del antiguo imperio persa. No olvides por favor suscribirte a mi canal, activar la campanita y déjame los comentarios de lo que te pareció este gran rey, el gran rey persa de Jerjes I.